La situación de los revolucionarios era desesperada. Venezuela y Nueva Granada fueron reconquistadas por los realistas, que también aplastaron a los insurgentes de México, donde habían existido movimientos revolucionarios desde 1810. Solo el Río de la Plata seguía en pie, amenazado desde Chile y el Alto Perú. Un nuevo intento de los revolucionarios de avanzar hacia el norte había concluido en un desastre, la batalla de Sipe-Sipe, en la cual su ejército sufrió graves pérdidas. La situación interna era difícil. El interior estaba cansado del centralismo porteño. La banda oriental y el litoral seguían separados del resto y en 1815 incorporaron temporariamente a Córdoba a su sistema. Además, la economía estaba en crisis por el esfuerzo de la guerra y la pérdida de Potosí. La situación internacional era preocupante. Austria, Rusia y Prusia habían formado la Santa Alianza para defender a los absolutismos y apoyaban a Fernando VII en la búsqueda de recuperar su imperio. Inglaterra, unida a la Santa Alianza, no protegía en ese momento a los revolucionarios hispanoamericanos. La represión de los realistas en los lugares reconquistados, como Bogotá, Caracas y Santiago de Chile, fue muy dura y no auguraba nada bueno a los revolucionarios si el Río de la Plata corría la misma suerte. En medio de esa gran emergencia, las Provincias Unidas decidieron convocar a un nuevo Congreso, que se reunió en Tucumán para decidir qué hacer. Estamos en 1816. Bueno, leo el diario. Rusia y Austria procuran crear un cuerpo militar europeo para luchar contra cualquier foco revolucionario. En México triunfan los realistas que fusilan al insurgente Morelos. Casi me quedan fuerzas rebeldes. ¿Y ahora qué hacemos? Llegó la hora de jugar la carta de la independencia. El Congreso se reunió en marzo de 1816 en medio de un fuerte sentimiento en contra de Buenos Aires entre las élites del interior. Por eso el lugar de reunión fue Tucumán, para limar asperezas. Los diputados porteños, sin embargo, fueron restableciendo los lazos con el resto y lograron que se mantuviera un sistema centralista con capital en Buenos Aires. Y también consiguieron que el Congreso eligiera como nuevo director supremo al porteño Juan Martín de Pueyrredón. La mayoría de los congresales tenía posiciones políticas mucho más conservadoras que los que habían dirigido la revolución rioplatense hasta entonces. Sin embargo, dieron el paso que antes no se había dado: declarar la independencia. El general José de San Martín presionó para que se apurara la decisión, porque la necesitaba para llevar a cabo su plan. Este consistía en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde 3 ofensivas de los revolucionarios habían sido derrotadas, para avanzar sobre Chile y desde allí invadir Perú, el gran baluarte realista. No era lo mismo atacar Chile como un ejército de rebeldes contra el rey que como el ejército de un país independiente luchando contra España. Finalmente, el 9 de julio de 1816, el Congreso declaró la independencia de una nueva nación que era libre e independiente de los reyes de España. Los juegos de estrategia permiten simular un enfrentamiento. En cada jugada influyen tanto la rapidez de la respuesta o el azar, como las alianzas adecuadas en el momento correcto. Pero finalmente, el juego termina. Los jugadores se despiden y se van. La guerra por la independencia no fue un juego. La declaración del 9 de julio de 1816 no terminó con el proceso independentista, pero lo profundizó. Los protagonistas sabían que después de eso no había manera de volver atrás. Era lo único que tenían claro. No sabían cuál iba a ser el territorio, cómo iba a ser la forma de gobierno, ni siquiera cuál iba a ser el nombre del país. Ahora sí lo sabemos. Acababan de dar un paso fundamental en la construcción de lo que ahora es la República Argentina. Es digno no depender de nadie. Pero, ¿cómo son los revolucionarios para remontar todo? Bueno, la cosa se empezó a revertir a partir de la campaña que San Martín organizó para invadir Chile, donde venció a los realistas, y después organizó una flota que, digamos, llevó a su ejército hacia Lima, en Perú, el baluarte realista, y también lo conquistó. Con lo cual comenzó la liberación del territorio peruano que ocupaban los realistas. No fue lo único, y con eso solo no hubiera alcanzado, sino que también en el norte de Sudamérica
digamos, comenzó la recuperación de la revolución venezolana a través de una campaña que inició Bolívar y que de a poco, y con varios inconvenientes, fue liberando el territorio venezolano, pasando luego al territorio colombiano, o sea, colombiano actual, en esa época se llamaba Nueva Granada, y liberándolo también, ¿sí? Entonces, a partir de su victoria en Nueva Granada, Bolívar volvió otra vez contra Venezuela, liberando todo el norte del continente. Desde ahí, Bolívar avanzó hacia el sur, y ahí iba a terminar de derrotar a los realistas que ocupaban Perú. Finalmente, en la región de Huamanga, lo que ahora es Ayacucho, en una batalla que tuvo ese nombre, Ayacucho, un ejército integrado por rioplatenses, venezolanos, neogranadinos, peruanos, chilenos, todos juntos triunfaron, y ahí, digamos, se considera terminada la guerra de independencia sudamericana en 1824. Después de eso, Bolívar siguió avanzando hacia el sur y liberó el Alto Perú. En su honor se convirtió en un nuevo país con su nombre, Bolivia. Con lo cual, en pocos años la situación, como ven, se había revertido completamente y los revolucionarios habían quedado dueños del mapa, pero no unidos. Es decir, una de las consecuencias de la guerra fue que aquellos territorios que habían sido parte del Imperio Español se convirtieron en distintos países independientes entre sí, que de a poco irían tomando forma de estados nacionales, ¿sí? Las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y lo que se llamó en esa época la Gran Colombia, que era la unión de Venezuela, el Ecuador y Panamá. Recién ahí, digamos, Sudamérica empezaba su vida independiente y, bueno, con varios problemas por delante. ¿Y cómo fue la definición de los países, digamos? ¿Cómo es que se fueron marcando los límites?